43 años de la falsa del 23 de febrero. Un proceso artificial dirigido por el CSIC para reforzar la democracia. Como en el golpe, un juego en que si sale cara tú pierdes y si sale cruz yo gano. La clave del 23 de febrero y del juicio del 23 de febrero es José María García Escudero. La hora de la verdad es nunca. José María García Escudero sustituye al juez militar que debía juzgar los hechos. A partir de ese momento, los hechos sucederían según el relato de García Escudero. Como en todo juego de mesa, con tahúres, hay que decir, vigilarás con esmero al señor del lapicero, en este caso, a García Escudero. 13 abogados defensores y uno de ellos militar que fue sancionado con pérdida de libertad por denunciar que García Escudero amañaba los hechos. Antonio Tejero Molina fue el actor elegido por el CSIC para llevar a cabo la operación que recordaría la entrada en el Congreso del coronel Iglesias de la Guardia Civil en el golpe de Estado de Pavía. El golpe de Pavía tendría como objeto restaurar la monarquía en el siglo XIX y el de Tejero, blanquear la imagen de Juan Carlos I, consolidar la democracia y poner límite al terrorismo. Hubo, por tanto, una trama civil y una organización militar desde el CSIC. Con esos argumentos convencerían a Tejero. Pero esos argumentos se demostraron no ser ciertos, por lo que Tejero abortó el golpe de Estado. El desarrollo de los hechos y la historia demuestran que ese golpe iba en realidad contra el ejército como institución. Desmoralizado el ejército por los crímenes de la ETA, desarticulado en su estructura en toda España, los militares serían llevados a una y otra misión y cuando volvieran a España encontrarían sus cuarteles cerrados con un candado y un letrero: se vende. El 23F se articula como una estafa multinivel, en que los demás abajo saben una cosa que no saben los demás arriba, el demás arriba no sabe lo que el nivel superior sabe, de tal modo que todos van engañados al 23 de febrero. Y puede que fuera también engañado García Escudero y que haciendo las cosas al revés, él creyera hacer la justicia recta. La sustitución del juez al que correspondía el caso por García Escudero ya da a entender que García Escudero era un actor más. O puede que el guionista de la estafa procesal del 23 de febrero y el juicio de campamento. Cabe concluir, 43 años después, que el elefante blanco, el que es sacrificado para servir de alimento a otros, fue el propio ejército. El juicio de campamento fue la demostración de cómo la justicia puede ser manipulada por el interés político. El instructor del caso, es decir, Escudero, protegió al CNI, al CSIC entonces, y a la trama civil y política, todos premiados en sus carreras políticas y militares. Felipe González estaba previsto que ocupara la vicepresidencia política ejecutiva en el gobierno que iba a formar el general Armada tras el golpe. Desde luego nadie es propuesto para una responsabilidad así sin su acuerdo previo. Con González entrarían en el gobierno otros socialistas y hasta un par de miembros del Partido Comunista. En cuanto al rey, la verdad es que había sido el impulsor de toda la operación del 23F y en cuyo nombre se tuvieron los contactos y se convenció a los militares. Un rey que esperaba, eso sí, a ver en qué devenía la operación o, como el mismo monarca dijo, a mí dádmelo hecho. Y en lo que hace a Luis María Ansón, iba a ser en ese gobierno ministro de Información. Era además amigo personal
de armada como lo era el propio monarca. Hasta ahí todo es cierto, pero donde Anson miente es que mendazmente justifica el golpe del 23F arguyendo que de lo que se trataba era de adelantarse a una operación de carácter ultra involucionista que iban a perpetrar los militares franquistas contra la democracia por medio de un golpe de estado militar, lo cual es mentira. Lo de adelantarse a un golpe ultra para neutralizarlo es una versión de los hechos que en su día puso en circulación el CSID con el objetivo de exonerarse a sí mismo de la responsabilidad por el 23F, porque el 23F fue una operación de los servicios secretos, porque el 23F fue una operación del Estado, porque el 23F fue una operación del CSID. Tal versión de los hechos, la de que había que desactivar un golpe involucionista, fue convenientemente apuntalada por la prensa, como la del señor Anson, a quien tanto le convenía por su propia implicación personal. Una versión de los hechos que es mentira, como se ha dicho antes, porque no existía ninguna intentona mínimamente seria por parte de militar alguno para reinstaurar el franquismo o cosa parecida. Y el señor Anson lo sabe. Si ahora miente como lo hace, no es sino por justificarse a él y a los suyos, entre los que se encuentra el emérito monarca. La verdad es que el golpismo de Luis María Anson, por entonces al frente de la agencia F, no nació el 23F. Don Enrique Mújica Arzós, no. Don Faustino Muñoz García, sí. Don Joaquín Muñoz Peirás, sí. Don José Nazarre de Letosa Conde, sí. Don Carlos Navarrete Merino, no. Don Manuel Núñez Encabo. ¿Qué pasa? No. No. ¿Qué pasa? ¡Quieto todo el mundo! Que Tejero llegara al Congreso, hubo un capitán que lo jalonaba, que era García Almenta Dobón, una autoridad que lo controlara, como fue Calderón, unos funcionarios que ejecutaran todos los detalles, como fue Cortina y su hermano. Y como en el cuento de los deditos, uno gordito que todo se lo comió. Llámese Felipe o llámese Juan Carlos de Borbón. Como colorario, Tejero no huyó. Rechazó el ofrecimiento de huir con un avión y un maletín de dinero. Depuso sus armas y se enfrentó a desigual consejo de guerra militar. Hoy Tejero está en su casa con su familia e hijos, mientras Juan Carlos de Borbón, con familia desestructurada, abdicó y se autoexilió. Él sabrá por qué. Ni su hijo Felipe lo explica. Quizá ambos sean de igual condición.